Ay, ok, vamos a continuar entonces con las clases. Regresaremos entonces. Morfología externa del cerebro y cerebelo. Está constituida como el contenido de la unidad terminal número 16, donde vamos a hablar de la ubicación topográfica del cerebro y de las estructuras más importantes de la morfología externa del mismo. La literatura a consultar para este tema es Neuroanatomía de Carpenter en su cuarta edición, Neuroanatomía de Snell en la quinta y sexta edición, y diferentes atlas de neuroanatomía. Las divisiones generales, entonces vamos a tomar en cuenta que ese sistema nervioso se va a dividir a su vez en central y periférico. ¿Okay? Que el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médula espinal, y que este encéfalo va a presentar tres estructuras: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Ya en la unidad previa, que fue la unidad 15, estudiaron la morfología externa del tronco encefálico. El día de hoy vamos a conversar de cerebro y de cerebelo. Desde el punto de vista del sistema nervioso periférico, entonces nosotros tenemos pares craneales, nervios raquídeos y ganglios nerviosos. Bien, desde el punto de vista embrionario, nosotros vamos a tener tres vejigas primitivas que se originan del plegamiento de la cresta neuroendocrina, que es lo que va a dar formación al tubo neural primario. Esas tres vejigas primitivas se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. A lo largo de las semanas de la gestación, estas tres vejigas primitivas se van a subdividir y van a formar cinco vejigas secundarias, que van a ser telencéfalo, que me va a dar el origen al cerebro; el diencéfalo, que va a continuar como diencéfalo, que es el tálamo y su correspondencia; el mesencéfalo continuará como mesencéfalo, que es la porción más superior del tronco cefálico, lo cual ustedes ya estudiaron; el metencéfalo, que se va a diferenciar en cerebelo y puente; y el mielencéfalo, que va a dar origen a la médula oblonga o el bulbo raquídeo. Bien, entonces este cerebro se va a dividir a su vez en telencéfalo, que constituye dos partes laterales simétricas, que son los hemisferios cerebrales que estamos viendo en esta imagen, y una parte más inferior, interna e impar, que se denominará diencéfalo. Entonces, estos hemisferios cerebrales, ¿verdad?, tienen ciertas características, son simétricos, tienen un polo anterior que es más achatado, un polo posterior que es más puntiforme, va a tener una estructura en medio de ellos, que es una fibra comisural grande que se denomina cuerpo calloso, que es el que los conecta a ambos, a su vez, y van a estar ubicados o dispuestos dentro de la bóveda craneal de esa cabeza ósea que ya ustedes estudiaron en el segundo bloque. Vamos a describir una serie de relaciones inmediatas, que son todas esas estructuras que se encuentran por dentro de los revestimientos meningeos, como lo son los senos venosos, el seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, tenemos el seno recto, los senos transversos, en fin, todas esas estructuras vasculares que están en íntima relación con estos hemisferios cerebrales y que van a ser estudiados posteriormente en la clase de meninges, irrigación y cavidades ventriculares. Y tenemos unas relaciones mediatas, que son las estructuras que están más alejadas por debajo de las estructuras meningeas, como vamos a tener el tronco cefálico, el cerebelo, y más hacia la parte anterior, todo el conjunto de senos paranasales que se encuentran allí, incluso la parte más superior y profunda de la cavidad nasal. Bien, la comprensión de estos hemisferios cerebrales es que ellos son la expresión más evolucionada de la corteza cerebral. En el humano, pues tendrá una serie de plegamientos mayores y de mejor discriminación o diferenciación de todas las estructuras, puesto que desde el punto de vista de evolución tenemos funciones más descritas y pues evidentemente tenemos una corteza mucho más evolucionada. Entonces, tenemos la teoría de McLaren de 1956, que habla que nuestro cerebro es un cerebro triuno. Son tres cerebros que se fusionan para hacer una gran función de un único cerebro. Este cerebro triuno está constituido por arquicerebro, paleocerebro y neocerebro, en donde el arquicerebro es lo que también se conoce como el cerebro de reptil o el cerebro instintivo. Quiere decir que está involucrado con las actividades de supervivencia, reproducción, comida, búsqueda de comida, control de los signos vitales, control del sueño, control de la vigilia.
y el desarrollo de los diferentes mecanismos de defensa. El cerebro de reptil es lo que conocemos hoy en día como todo el tronco encefálico, es decir, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. El paliocerebro es lo que también llamamos nosotros el cerebro emocional. Es ese primer grado de escalafón y de evolución donde ya las características de los mamíferos más pequeños, o sea, ya pasa a una evolución, ya no es solamente el cerebro de reptil, sino que este paliocerebro está constituido por el desarrollo de las primeras circunvoluciones de esa corteza cerebral que se encuentra alojada en 360 grados por encima de todas las estructuras del diencéfalo. Es lo que actualmente se conoce como sistema límbico y es lo que es el cerebro característico, por ejemplo, de un perro, de un gato, donde hay una integración y un aprendizaje basado en las emociones. Aquí hay percepción de temor, percepción de rabia, percepción de amor, incluso de otros tipos de sentimientos e integraciones también basados en experiencias a los aprendizajes. Y finalmente tenemos el neocerebro, que es el neocórtex o la neocorteza, que no es más que todo el plegamiento más evolucionado, ya que en vista de que la cavidad craneal al fusionarse o al consolidarse o al osificarse no permite la expansión o el crecimiento posterior en la vida adulta, ese cerebro va entonces a sufrir una serie de cambios, y es que la corteza se pliega sobre sí misma para brindar una mayor área para arropar mayor cantidad de tejido de parénquima en esta zona. Entonces, toda esta estructura que se evalúa aquí de color gris es todo lo que constituye la neocorteza, y esta neocorteza entonces será lo que tenemos considerado como el cerebro racional o el cerebro pensante, donde nosotros tendremos allí alojado lo que corresponde a las funciones de lógica, a las funciones mucho más evolucionadas del cerebro humano. El pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, el raciocinio per se. Bien, dentro de estos hemisferios cerebrales nosotros vamos a tener ciertas generalidades. La primera generalidad es que primero son simétricos. Cada hemisferio cerebral está constituido por la misma cantidad de lóbulos, entonces los lóbulos son como una división topográfica menor o segmentaria de ese hemisferio cerebral. Entonces, como mnemotécnica nosotros vamos a tener que estos hemisferios cerebrales se describen, ¿verdad?, en forma de guante de boxeo, donde ese puño apretado, lo que correspondería al pulgar de ese guante de boxeo, sería el lóbulo temporal, y por encima de él vamos a tener de anterior a posterior el lóbulo frontal, que ocupa casi la mitad del hemisferio cerebral, seguido del lóbulo parietal y seguido del lóbulo occipital. Además de estos 4 lóbulos que son visibles por la cara dorsolateral, nosotros en esta división que se encuentra aquí, que es la cisura de Silvio, al abrir esa zona, esos opérculos de la cisura de Silvio, nosotros podemos ver el quinto lóbulo, que es un lóbulo insular o profundo, y en esta cara medial de este mismo hemisferio cerebral, todo lo que está marcado en morado es lo que está constituido como el lóbulo límbico. Sin embargo, el lóbulo límbico pertenece a una denominación, una connotación dentro de la clasificación como fisiológica, más no como anatómica. Para nosotros, desde el punto de vista anatómico, vamos a constituir que los lóbulos son 5: frontal, parietal, occipital, temporal e insular, que es el que está en la cara profunda, que en esta imagen ahorita no se va a ver, pero sí lo vamos a discutir en las próximas diapositivas. Con respecto al lóbulo límbico, el lóbulo límbico, ¿verdad?, constituye la parte del rinencéfalo, y esto tiene denominación lo que llamamos nosotros el circuito de Pape, que es el gancho del temporal con la corteza entorrinal, la corteza paripocampal, la circunvolución del cíngulo, el ismo, la circunvolución del cíngulo y el hipocampo. Eso es lo que se conoce como circuito de Pape, que son todas las estructuras macroscópicas, visibles, evidentes, que constituyen a la primera vuelta de esa corteza de los hemisferios cerebrales que arropa el encéfalo y que forma parte del sistema límbico. Muy bien, entonces, para nosotros hablar de hemisferios cerebrales, vamos a describir
vamos a identificar una serie de estructuras que se consiguen en las diferentes caras. Entonces, vamos a estudiar a los hemisferios cerebrales en 4 caras: cara dorsolateral, cara interna o medial, cara inferior y cara profunda. Entonces, si nosotros estamos aquí evaluando en la cara dorsolateral, volvemos otra vez con nuestra mnemotécnica de guante de boxeo. Ustedes identifican acá, la manito así cerrada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esa estructura y esa cisura, bueno, ciertamente debemos haber aclarado. Los hemisferios cerebrales tienen ciertas características, y es que ellos tienen unas abollonaduras, que son unos abultamientos, ¿verdad? Y entre un abultamiento y otro hay unas depresiones que se van a llamar cisuras o surcos. Entonces, nosotros tenemos que las depresiones menos profundas se denominarán surcos, que son depresiones menores, y vamos a llamar cisuras a las depresiones mayores o más importantes. Y esas abollonaduras tienen la denominación o esos abultamientos de circunvoluciones. Entonces, en la descripción de las caras de los hemisferios cerebrales, nosotros vamos a tener una serie de circunvoluciones y una serie de surcos y de cisuras en relación a lo que se describe de cada lóbulo de los hemisferios. Entonces, si empezamos por la cara dorsolateral, entonces nosotros debemos de describir la principal cisura que está en esta cara, y es que entre el polo anterior de ese hemisferio cerebral y el polo temporal de ese mismo hemisferio cerebral, aquí va a haber una depresión importante, que es lo que nosotros conocemos como la cisura de Silvio. La cisura de Silvio va de anterior a posterior en sentido ascendente, y de hecho ella tiene una división. Entonces, esta cisura de Silvio va a tener una cisura, una rama anterior, va a tener una rama ascendente y va a tener una rama posterior que realmente es la terminal. Entonces, esta cisura de Silvio, incluso en algunos libros, como es muy amplia, también se le conoce con el nombre de valle silviano, y a través de ella descansará una estructura muy importante que se va a estudiar, que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media discurre por toda esa cisura de Silvio, y entonces esta cisura de Silvio me va a dividir al lóbulo temporal, que es el que se encuentra aquí desde el punto de vista más inferior, con las otras estructuras que son el lóbulo frontal y parte de ese lóbulo parietal. Una vez que yo ya tengo identificada la cisura de Silvio o el valle silviano, entonces yo tengo que irme a una cisura que comienza en la cara interno-medial de ese hemisferio cerebral hacia el punto medio de todo ese hemisferio, y baja y desciende prácticamente dividiéndome ese hemisferio cerebral en dos, en una porción anterior y en una porción posterior. A esta cisura que tenemos aquí es lo que se le conoce como cisura central o cisura de Rolando. Entonces, todo el tejido cerebral que se encuentra por delante de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio es lo que se va a conocer como el lóbulo frontal. Todo el tejido cerebral que se encontrará entonces por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio se va a conocer como lóbulo parietal. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque en función de Rolando o de la cisura central, como es su otro nombre, entonces nosotros llamaremos posteriormente a las circunvoluciones y a los surcos de un nombre distinto. Entonces, vamos a empezar por este lóbulo frontal. Este lóbulo frontal va a tener entonces la presencia de 3 cisuras más o 3 surcos menores, y vamos a tener 4 circunvoluciones. Ellos van a tener unas disposiciones diferentes. Las primeras 3 circunvoluciones van a ser de orientación transversal, es decir, en este sentido, y se van a llamar de superior a inferior circunvolución frontal superior, que incluso se continúa por la cara interna. Vamos a tener circunvolución frontal media y vamos a tener circunvolución frontal inferior. Entonces, los surcos o depresiones que van a dividir estas circunvoluciones frontales superiores, medias e inferiores se denominarán surco o cisura frontal superior y surco o cisura frontal inferior. Entonces tendremos 3 circunvoluciones, 2 cisuras. La última circunvolución del lóbulo frontal cambia completamente la dirección. No va a ser transversal, sino que va a ser longitudinal o paralela a la cisura de Rolando.
Si nosotros regresamos otra vez a este punto medio donde tenemos la cisura de Rolando, entonces vamos a conseguirnos que la circunvolución que está anterior o precedente a esa cisura es lo que nosotros denominamos la circunvolución precentral, y en otras nomenclaturas también se llama circunvolución prerolándica, o también se le puede conocer como circunvolución frontal ascendente. Esta circunvolución precentral, prerolándica o frontal ascendente se va a separar de las otras tres circunvoluciones frontales de una cisura o surco que también recibirá su mismo nombre, precentral, prerolándico o surco frontal ascendente. Cuando nosotros nos vamos a la parte más inferior de este lóbulo frontal, entonces es importante evaluar que allí van a haber una serie de estructuras morfológicas que van a tener importancia en la separación o en la apertura de este valle silviano. Y ahí vamos a tener una serie de opérculos o pares. Entonces, todo lo que constituye la circunvolución frontal inferior se va a dividir a su vez en tres opérculos, que se denominarán pars. Entonces, de anterior a posterior vamos a tener la par orbitaria, se llama pars orbitaria porque está en relación al techo de la órbita, de las relaciones de los elementos de la bóveda craneana, la cual se encuentra justo por delante de la rama anterior de la cisura de Silvio. Vamos a tener la pars triangular, por su forma triangular, así se le da su nombre, que va a estar ubicada entre la rama anterior y la rama ascendente de esa cisura de Silvio, y vamos a tener la pars opercular, que tiene forma más o menos como de un piecito, que es el opérculo que constituye el giro precentral. O sea, el pie del opérculo, el pie de la circunvolución precentral se denominará pars opercular. Y es muy importante la ubicación de la pars opercular porque esto es en áreas de comprensión de corteza cerebral, lo que constituye el área motora del lenguaje, también conocida como área de Brodmann número 4 o área de Brodmann, que también lo van a estudiar posteriormente en fisiología. Ahora bien, todas estas estructuras son las estructuras que nosotros conseguimos entonces en el lóbulo frontal. Si nosotros nos vamos al lóbulo parietal, entonces nosotros debemos decir que el límite anterior de este lóbulo parietal va a ser nuevamente el surco de Rolando o surco central o cisura de Rolando. Y que posteriormente nosotros vamos a tener tres circunvoluciones. Si tenemos tres circunvoluciones, entonces vamos a tener dos cisuras en relación a ello y vamos a tener unos lobulillos, que ya los vamos a mencionar. Entonces, la primera circunvolución importante del lóbulo parietal es una circunvolución que crece paralela a la cisura de Silvio. Entonces, esto se llamará, es paralela y posterior. Si habíamos hablado que la frontal ascendente era la precentral, entonces esta se denominará circunvolución parietal ascendente, también llamada circunvolución postcentral, o también con su tercer nombre, que es circunvolución postrolándica. Después de esa circunvolución postcentral o postrolándica, vamos a conseguir una cisura, que es la cisura postcentral, y posterior a la cisura postcentral, nosotros vamos a conseguir una cisura interparietal. Esta cisura interparietal es más o menos transversa y lo que se encuentra por encima de la cisura interparietal es el lobulillo parietal superior y lo que se encuentra por debajo de la cisura interparietal es el lobulillo parietal inferior. Ahora bien, vamos a regresarnos nuevamente a Silvio. Habíamos dicho que la rama posterior era la rama terminal de la cisura de Silvio, ¿ok? Y entonces, en esa cisura de Silvio se describe otra circunvolución que da completamente la vuelta a la cisura de Silvio. Esa circunvolución que da la vuelta a la cisura de Silvio se va a denominar circunvolución supramarginal. ¿Okay? Esta circunvolución supramarginal también forma parte de este lóbulo parietal. Y aquí, adyacente o lateral a la circunvolución supramarginal, nosotros vamos a tener una circunvolución angular que tiene que ver con la finalización de una cisura del lóbulo temporal que ya vamos a explicar. Ahora bien, tanto la cisura angular, la circunvolución angular como la circunvolución supramarginal es muy importante porque aquí es el asiento del área de comprensión de la audición y eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora nos vamos a la parte del lóbulo occipital. En el lóbulo occipital, ese sí tiene una formación de abollonaduras muy distintas unas de otras,
No tienen nombre las circunvoluciones occipitales externas bien características, sin embargo, no tenemos un límite superior que me divida visiblemente el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Sin embargo, nosotros podemos plasmar que en la parte inferior tenemos una escotadura que se denominará escotadura preoccipital, y esa escotadura preoccipital es lo que me marca la división entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ahora bien, en el lóbulo temporal nosotros vamos a tener entonces 3 circunvoluciones y 2 cisuras. Entonces, regresamos al punto medio de orientación, cisura de Silvio. Por debajo de la cisura de Silvio vamos a tener la disposición de 3 circunvoluciones que son transversas, muy similares a la descripción del lóbulo frontal. Entonces vamos a tener circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Entre cada una de estas circunvoluciones vamos a tener 2 surcos, que entonces serán el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Esto es lo que se evalúa en un diagrama escrito. Esto sería un dibujo a mano alzada por parte de nosotros. Vamos a tratar de identificar lo que vemos en el atlas como el metro. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra cisura de Silvio, ¿verdad? Esa cisura de Silvio tiene una rama anterior, tiene una rama ascendente y tiene una rama posterior o terminal. Si nosotros identificamos esto, entonces quiere decir que esto que está aquí abajo es lóbulo temporal, mi manito de guante de boxeo, ¿cierto? Entonces, por debajo de Silvio vamos a tener circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. Y aquí vemos cisura temporal superior, cisura o surco temporal inferior. Ven esto que está acá, esta depresión que está acá es lo que se conoce como escotadura preoccipital. Entonces, por delante de la escotadura preoccipital, lóbulo temporal, por detrás de la escotadura preoccipital, lóbulo occipital. Regresamos nuevamente a Silvio. Vamos a tratar de ubicar la otra cisura que vemos. Aquí tenemos esta cisura, que de hecho es la cisura que incluso se continúa y yo la debo de ver por dentro de esa cara medial de los hemisferios cerebrales. Entonces esto corresponderá a la cisura central o la cisura de Rolando. De hecho, aquí ustedes van a ver 3 cisuras más o menos paralelas: la prerolándica, la rolándica y la posrolándica. Ojo, uno de los elementos que nosotros nos permiten identificar bien estas cisuras es que la cisura prerolándica y la cisura posrolándica no llegan nunca hasta la cara interior o a la cara medial de los hemisferios cerebrales. Ese es así como el punto de identificación morfológica estructural. Bueno, continuamos entonces con la clase. Tuvimos complicaciones técnicas aquí. Veníamos describiendo entonces que Rolando es la única cisura de esta zona que llega hasta la cara medial del hemisferio. Ese es el punto de referencia para nosotros. Entonces, cisura de Rolando. Por delante de la cisura de Rolando vamos a tener entonces todas las circunvoluciones del lóbulo frontal. Entonces vamos a empezar. La que está paralela a la cisura de Rolando es la circunvolución prerolándica, precentral o frontal ascendente, esta que está acá. El surco que está por delante de esa circunvolución entonces será surco precentral, prerolándico o frontal ascendente. Y vamos a tener la disposición de 3 circunvoluciones en el lóbulo frontal, pero que están en disposición transversal. Entonces tendremos circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. Y los surcos que están entre esas circunvoluciones serán el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Ahora bien, acuérdense entonces que hay una descripción de estructuras que tenemos en esa circunvolución frontal inferior y frontal ascendente. Y es que nosotros vamos a tener la pars orbitaria en relación al techo de la órbita, la pars triangular que está entre la rama anterior y la rama ascendente de Silvio, y vamos a tener aquí la pars opercular de la circunvolución frontal inferior. Y de este lado nosotros vamos a tener la pars opercular de la circunvolución frontal ascendente. Entonces, denótese lo siguiente. Hay 3 parts en relación a la circunvolución frontal inferior: orbitaria, triangular, opercular, y la circunvolución frontal ascendente tiene también otra pars opercular, que era lo que habíamos dicho que era el área de comprensión del motora del lenguaje o el área de Broca. Si nosotros llegamos entonces a la cisura central o rolándica, todo lo que se encuentra posterior a ella entonces será el lóbulo parietal. Tenemos entonces circunvolución frontal,
circunvolución parietal ascendente, poscentral o posrolándica, vamos a tener la cisura parietal ascendente, poscentral o posrolándica, vamos a tener un surco interparietal, que es el que está aquí, que me va a dividir el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior. Y entonces, ahora vamos a hacer la descripción de la circunvolución supramarginal, que es la que se encuentra dándole la vuelta a la rama terminal de la cisura de Silvio, que es lo que conocemos como área de Wernicke o área de comprensión de la audición. Ahora, si nosotros nos venimos para acá, que tenemos el lóbulo temporal, entonces este lóbulo temporal, pues ya lo habíamos explicado, no, creo que sí ya lo habíamos explicado, que era circunvolución temporal superior, media e inferior, con dos surcos que son surcos temporales superiores e inferiores. Al final de este surco temporal superior, la circunvolución que se describe, que le da la vuelta a esta rama, es lo que se conoce como circunvolución angular. Y así se vería en el cadáver. Volvemos otra vez, cisura de Silvio, que es la cisura del valle silviano. Aquí tenemos cisura de Rolando. Aquí tenemos cisura temporal superior, temporal inferior, circunvolución temporal superior, temporal media, temporal inferior. Aquí tenemos entonces circunvolución supramarginal, aquí tenemos circunvolución angular, aquí tenemos la escotadura preoccipital, todo esto es el lóbulo occipital. Si nos venimos a Rolando, entonces aquí tenemos circunvolución prerolándica, aquí tendremos entonces circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior, con cada una de las partes, parte opercular, triangular, orbitaria. Aquí tenemos la poscentral o posrolándica, los lobulillos interparietales, aquí tenemos la circunvolución supramarginal y la angular. Bien, todos esos elementos son todos los elementos que se describen en la cara dorsolateral, que realmente es la que es más amplia y tiene muchas más estructuras. Ahora nosotros nos vamos a la cara medial. En la cara medial, entonces nosotros vamos a ubicarnos de entrada con una estructura medial que es netamente de sustancia blanca, que es lo que corresponde al cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es la fibra comisural más grande del cerebro, de hecho lo vamos a estudiar en configuración interna, y entonces tiene diferentes partes. Vamos a tener entonces una lámina rostralis, un pico, rostro, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso, que es lo que nosotros podemos identificar en esta vista. Aquí vamos a tener, en algunos hemisferios se puede identificar, en otros no. Esta zona que está aquí es lo que se conocerá como septum pelúcido. Aquí vamos a ver algunas estructuras del forni y aquí vamos a identificar otras estructuras del diencéfalo. Sin embargo, en función del cuerpo calloso, entonces nosotros vamos a tener estructuras de las circunvoluciones, esos hemisferios cerebrales, por encima del cuerpo calloso, anteriores al cuerpo calloso, por detrás del cuerpo calloso e inferiores al cuerpo calloso. Entonces, el punto de identificación, inicialmente, todo el cuerpo calloso. En función del cuerpo calloso, yo identifico cuando veo pico, rostro, rodilla, esto es anterior. Cuando veo esplenio del cuerpo calloso, esto será posterior. Igualmente, la parte inferior ustedes la van a identificar porque se va a conseguir las estructuras en la cara interna de ese lóbulo temporal. Entonces, nosotros vamos a tener que del cuerpo calloso hacia anterior, nosotros vamos a identificar tres circunvoluciones. Entonces, vamos a tener la cisura pericallosa, que es la cisura que está adyacente al cuerpo calloso, por encima de la cisura pericallosa. Entonces nosotros vamos a tener la circunvolución del cuerpo calloso, que en algunos textos se le conoce también como circunvolución del cíngulo, muy relacionada con el sistema límbico, de acuerdo a lo que estábamos explicando anteriormente. Por encima de esa circunvolución del cíngulo del cuerpo calloso, nosotros vamos a tener una cisura que se llama la cisura calloso marginal. Esa cisura calloso marginal se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Y por encima de la cisura calloso marginal, entonces nosotros vamos a tener la circunvolución, es la cara interna de la circunvolución frontal inferior, que es la misma que ya nosotros estudiamos en la cara dorsolateral. Entre estas ramas anteriores y posteriores de la circunvolución calloso marginal, nosotros vamos a identificar aquí lo que se conoce como el lobulillo paracentral. ¿Por qué ese nombre? Paracentral, alrededor de la cisura central, que se debe también de dibujar aquí, que dijimos que era la única cisura que venía de la cara dorsolateral que se continuaba hacia la cara interna o medial. Por detrás de la cisura, de la rama posterior de la cisura calloso marginal, hasta
un surco que se llama cisura parieto-occipital, nosotros vamos a tener todo un segmento de corteza a la cual se le va a denominar precuña. Entre la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina, entonces nosotros vamos a tener una estructura triangular que se llamará cuña, y por debajo de la cisura calcarina nosotros vamos a tener la circunvolución lingual. Quiero aclarar algo, la circunvolución lingual no tiene absolutamente nada que ver con la percepción del sentido del gusto. Ella recibe su nombre o su denominación es porque es una circunvolución que tiene la forma anatómica similar a la de la lengua. Es de allí su nombre. De hecho, la circunvolución lingual y la precuña, o la corteza que corresponde a los labios superiores e inferiores de la cisura calcarina, realmente lo que tiene es el área de comprensión de la vista y de la memoria visual. Si nosotros seguimos con la circunvolución del cíngulo hacia esta zona, donde está en relación al esplenio o rodete del cuerpo calloso, esto es lo que se conoce como el giro fornicatum, que es el istmo de la circunvolución del cíngulo o el istmo de la circunvolución del cuerpo calloso. Es un punto de inflexión de unión entre la circunvolución del cíngulo con la circunvolución paripocampal, que la vamos a ver ahorita en la visión inferior. Lo que tenemos aquí justo por delante inferior al cuerpo calloso es lo que se conoce como circunvoluciones paripocampales. Y es así como se evalúa entonces en el NETER. Vamos a recordar aquí otra vez. Entonces, tenemos la comisura que es el cuerpo calloso. Entonces, este cuerpo calloso va a tener lámina rostralis, pico, rostro, rodilla, cuerpo del cuerpo calloso, esplenio o rodete del cuerpo calloso. Aquí tenemos septum pelúcido, fornix. Ya esto de acá es diencéfalo, que lo vamos a ver más adelante. Esto que se encuentra aquí es la comisura blanca anterior, pero también la vamos a describir en configuración interna. Entonces, lo que nos interesa que es todas estas estructuras que tenemos acá, ¿verdad? De esa cara medial, tenemos entonces cisura pericallosa, ¿verdad? Adyacente, pegadito al cuerpo calloso. Vamos a tener circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo. Aquí a la altura del rodete es lo que se conoce como istmo de la circunvolución del cuerpo calloso, que en algunos libros lo van a leer como giro fornicatum. Por encima o anterior a esa circunvolución del cuerpo calloso vamos a tener la cisura calloso marginal. Esa cisura calloso marginal va a tener una rama anterior y una rama posterior. Lo que queda entre ambas ramas, que es la corteza que está alrededor de esta cisura, que no es más que rolando la cisura central, es lo que se conoce como lobulillo paracentral. El otro nombre del lobulillo paracentral es lobulillo cuadrado. También lo pueden conseguir en los libros con ese nombre. Y lo que está por delante de la rama ascendente de la cisura calloso marginal, todo esto que está acá, no es más que la cara medial de la circunvolución frontal superior, que la vemos desde la cara dorsolateral. Igualmente, las estructuras que están por debajo de la circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo, entonces es la circunvolución paripocampal. Si nos venimos para acá, después de la circunvolución del cuerpo calloso, entonces lo que está entre la rama posterior de la cisura calloso marginal y la cisura parieto-occipital, entonces esto se llamará precuña. Lo que está entre la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina se llamará cuña, y lo que está justo por debajo de la cisura calcarina es la circunvolución lingual. Y así más o menos se vería en el cadáver. Cuerpo calloso, pico, rostro, rodilla, cuerpo del cuerpo calloso, esplenio del cuerpo calloso, el septum pelúcido. Esto es una parte muy delgada. De hecho, el septum pelúcido es uno de los límites de los ventrículos laterales. Fornix, comisura blanca anterior. Tenemos aquí circunvoluciones paripocampales. Aquí tenemos circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo, giro fornicatum. Aquí vamos a tener cisura calloso marginal. Entonces vamos a tener la parte interna de la circunvolución frontal superior, vamos a tener el lobulillo paracentral, vamos a tener la precuña, vamos a tener la cuña y finalmente la circunvolución lingual. Ok. Una vez estudiado entonces la cara dorsolateral o externa y la cara medial, entonces nosotros vamos a identificar todas esas estructuras que se encuentran en la cara inferior. Eminentemente en la cara inferior está predominio el lóbulo temporal, la parte más inferior del lóbulo occipital, y en la parte anterior lo que vamos a tener es lóbulos frontales. Entonces, vamos a partir
del surco interhemisférico, ¿verdad? Que es el que me divide un hemisferio derecho de un hemisferio izquierdo. Tenemos los polos frontales, ¿verdad? Y entonces en esta cara inferior de los lóbulos frontales nosotros vamos a identificar el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, que forman parte del primer paracraneal, que ya ustedes deben haber estudiado en la unidad número 15, y justo por debajo del bulbo y del tracto olfatorio, entonces nosotros vamos a tener el surco o cisura olfatoria, de manera que lo que se encuentra por dentro de este surco o cisura olfatoria va a ser la circunvolución recta, y lo que se encuentre por fuera de este surco olfatorio van a ser los giros o circunvoluciones orbitarias. Estas circunvoluciones orbitarias son 4, entonces aquí se describe un surco o cisura orbitaria que es variable. Puede tener forma de X, puede tener forma de H, puede tener forma de B, pero todas estas circunvoluciones orbitarias van a ser el número de 4, entonces vamos a tener una circunvolución orbitaria anterior, una circunvolución orbitaria medial, una circunvolución orbitaria lateral y una circunvolución orbitaria posterior, que es como se deberían identificar en el área de la práctica con los alfileres. Si nos regresamos, todas estas son las estructuras que nosotros podemos ver del lóbulo frontal en la cara inferior. Si nos vamos a la cara inferior de ese lóbulo temporal, entonces nosotros vamos a recordar que aquí tenemos el gancho o uncus del temporal, así como existe el uncus del páncreas o otras estructuras también denominadas uncus, en otras áreas anatómicas del cuerpo humano. Aquí tenemos el gancho del temporal. Este gancho del temporal y lo que está lo que está por encima de él es lo que corresponde a la corteza entorrinal. Entonces, vamos a describir este surco que está acá. Este surco que se está describiendo de anterior a posterior es lo que se conoce como el surco colateral. De este surco colateral, el cuarto anterior se llamará surco renal y los 3 cuartos posteriores seguirán llamándose surco colateral. La circunvolución que se encuentra medial a este surco colateral es la circunvolución paripocampal, mientras que la circunvolución que se encuentra por fuera de este surco colateral se llama circunvolución occipitotemporal medial. Solamente se le denominará cisura renal al segmento anterior, de ese cuarto anterior de esa circunvolución, de esa cisura que está en relación al gancho del temporal, porque esta es la corteza entorrinal. Corteza entorrinal que tiene que ver con la comprensión del olfato, el área de comprensión del olfato, por eso su nombre y sus derivados. Este siguiente surco que se encuentra acá es el surco occipitotemporal, ese es el nombre del surco occipitotemporal, y entonces vamos a tener circunvolución occipitotemporal medial y circunvolución occipitotemporal lateral. Ya lo que queda aquí es la parte inferior de la circunvolución temporal inferior. Si nos venimos hacia acá, entonces nosotros vamos a tener de la pared hipocampal, vamos a tener un pedazo muy pequeño de la circunvolución lingual, que también se puede visualizar por la cara inferior, y un pedazo también pequeño de la cisura calcarina y de la parte de la pecuña. Es así como se ve en el néter, ¿verdad? Entonces, girus recto, circunvolución olfatoria, que es lo que está justo por debajo del tracto y del bulbo olfatorio, cisuras orbitarias, tenemos circunvolución orbitaria anterior, circunvolución orbitaria medial, orbitaria posterior, orbitaria lateral. Debemos recordar que esta área no tiene nada que ver con la visión. El nombre que recibe de orbitaria es en relación a que ese es el área del encéfalo que reposa encima del techo de la órbita. Si nos vamos al lóbulo, a la cara inferior del lóbulo temporal, entonces tenemos gancho del temporal o uncus del temporal. Entonces tenemos la corteza entorrinal en esta zona, vamos a tener circunvolución paripocampal, vamos a tener cisura colateral, será colateral en la parte más posterior, y en este cuarto anterior se llamará cisura renal. Y aquí vamos a tener la cisura occipitotemporal con la circunvolución occipitotemporal medial y occipitotemporal lateral. Lo que tenemos aquí es parte de la circunvolución temporal inferior que se ve también por la cara dorsolateral. Y en la parte más posterior, entonces nosotros vamos a tener el istmo de la circunvolución del cíngulo, que viene a continuarse con la circunvolución paripocampal, y tendremos parte de la precuña y de la circunvolución lingual.
Aquí denominamos al lóbulo piriforme. Lóbulo piriforme es todas las estructuras en relación al gancho, la corteza entorrinal y la parte más anterior más anterior del polo temporal. Igualmente así se vería en el cadáver. Todas las estructuras que ya describimos. Girus recto, giros orbitarios, surcos orbitarios, surco olfatorio, surco renal, surco colateral, circunvoluciones paripocampales, occipitotemporales mediales, occipitotemporales laterales. Ok. Finalmente llegamos a la cara profunda. Esta cara profunda es lo que corresponde a nosotros abrir estos opérculos, al abrir el opérculo frontal, el opérculo parietal, el opérculo temporal, nosotros nos vamos a conseguir con la cara profunda de ese cerebro, que no es más que una serie de circunvoluciones que corresponden al lóbulo insular. La ínsula es uno de los primeros lóbulos desarrollados de la neocorteza. Entonces, en el lóbulo de la ínsula, que es lo que se encuentra aquí en la parte más profunda, nosotros vamos a tener unas circunvoluciones largas o anteriores y unas circunvoluciones largas o posteriores y unas circunvoluciones largas o cortas o anteriores. Lo que divide esas circunvoluciones largas y cortas es la cisura central de la ínsula, y nosotros vamos a tener que el puntero de esa cisura central de la ínsula va a ser lo que se conoce como el limen, que está ubicado en la parte más inferior del surco central. A su vez, esta circunvolución temporal superior, la cara interna o el labio interno de esa circunvolución temporal superior, recibirá el nombre de la circunvolución transversa temporal o circunvolución transversa de Helsch, que es el área de comprensión de la música. Así que por ahí hay muchas personas que deben de tener una hipertrofia, por así decirlo, de esta área, que son todos aquellos que se dedican a este oficio. Volvemos otra vez para acá. Entonces tenemos circunvoluciones largas o posteriores, que son giros largos o posteriores, y tenemos circunvoluciones cortas o anteriores, que son giros brevis o anteriores. Esto que corresponde a la cisura central de la ínsula y al limen. También se describe que aquí hay una cisura que está alrededor de de estas circunvoluciones largas y cortas, que se denominará cisura circular de la ínsula. Y el punto de unión aquí más inferior del surco central de la ínsula es lo que se conoce como limen de la ínsula. Esta parte que está aquí reclinada, esto que es el labio interno o la cara interna de la circunvolución temporal superior, es lo que se conoce entonces como circunvolución transversa o circunvolución de Helsch. Y es así como se ve en el cadáver. Circunvoluciones cortas o anteriores, circunvoluciones largas o posteriores, surco central de la ínsula, limen insular, surco circular de la ínsula, y la parte interna que va a ser la circunvolución transversa temporal o circunvolución de Helsch. Bueno, ya con esto, ahora sí finalizamos la clase de configuración externa de estos hemisferios cerebrales. Quiero subir. Ok.